Bueno, se nos cortó, ¿sí? Bueno, se me borró lo que estaba diciendo, pero lo que estaba diciendo es que la presión atmosférica es igual a la masa de toda esa columna de aire sobre una unidad de superficie, pongamos un metro cuadrado, pero eso, digamos, es irrelevante. Como habíamos dicho que teníamos que cada cajita, cada metro cúbico se entiende, ¿no? Que es un metro por un metro por un metro, ya tenemos la superficie abajo, ¿no? La base ya la tenemos, por eso usé ese elemento de superficie, ¿no? Entonces esto va a ser igual a la masa, son aproximadamente redondeemos, ¿sí? 1 kilogramo por metro cúbico y tenemos 10.000 metros cúbicos porque son 10.000 metros o 10 kilómetros, ¿sí? Entonces eso te da 10.000 por G, que es 10, son 100.000. ¿100.000 qué? ¿100.000 qué? Acá metro cuadrado que se ponen, ¿eh? Superficie. Masa, Newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. ¿Y a eso cómo lo vamos a llamar? La unidad de presión. La unidad de presión en el sistema internacional Sí. es el pascal. ¿Sí? ¿Está bien? Pero fíjense, no pierdan la noción. Pascal sería, es dividirlo por 10, o sea, son 10.000 kilogramos por cada metro cuadrado, ¿sí? Entonces, un poco lo que yo te mostraba en la presentación del video Mm. era, bueno, ¿por qué no se pincha ese globo? De mayor superficie. Claro, al aumentar la superficie, al ejercer la misma fuerza que harías contra un globo, contra un clavo, Disminuye. tenés menos presión, ¿no? ¿Sí? Entonces ese globo no se pincha. Y hemos visto que la presión atmosférica lo que hace es aplastar las cosas, ¿sí? Profe, ese ahí le iba a preguntar en ese video. Están haciendo un vacío ahí, ¿no? Con una manguera que se ve. Bueno, no hace falta que se haga vacío. Si vos, por algún Sí. motivo, haces que descienda la temperatura abajo, dentro del tanque, ¿sí? Sí. Eso hace que baje la presión, ¿sí? Vos sabés por ley de gases que una disminución de temperatura hace que disminuya la presión porque la presión está ligado con la energía cinética de las partículas y la energía cinética tiene que ver con el movimiento y el movimiento con temperatura. Entonces, bueno, si me decís si están haciendo vacío, sí, puede ser que estén haciendo vacío. No lo sabemos, ¿sí? Entonces, pero sí sabemos que que adentro tuvo que disminuir la presión por alguna de las Claro. tantas alternativas que hay, ¿sí? Claro. Si hay vacío adentro, vos tenés por cada metro cuadrado 10.000 kilogramos. Y eso tiene varios metros cuadrados, Sí. ¿no? Puede ser que sea un cilindro de 10 metros de largo. Bueno, 10 metros por el perímetro te da 30 metros cuadrados, sumarle los bordes. Es un montón de fuerza, ¿no? Toda la superficie Claro. cuenta en toda la fuerza. Sumar toda la superficie, tenés un montón de fuerza hacia adentro que está aplastando eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intuición? ¿Cuál es el tema que hay que evitar? Pensar que el vacío es una fuerza que tira hacia adentro. ¿Sí? ¿Está bien? Como que algo que succiona. Bueno, no existe esa fuerza succionadora. ¿Sí?
necesita una fuerza que tenga que sería una fuerza con cadenas invisibles, ¿no? Cadenas que como que vos tendrías que tener cadenas hacia adentro. Y no, en realidad que hay una diferencia de presión, tenés mucha presión, tenés a tu disposición mucha presión, o sea, mucha fuerza por cada unidad de superficie. Entonces, una pequeña diferencia de presión ya la podés percibir por eso, ¿sí? Cuando lográs diferencia de presiones, ya esas fuerzas, como la atmosférica es muy grande, puedes hacer que ya se perciban, ¿sí? Entonces, la presión atmosférica son 100.000 pascales. A veces ustedes lo escucharán como 1000 hectopascales, ¿sí? Capaz que se escucharon una vez la forma que lo dicen en el noticiero. Sí. Es 1000 hecto viene de 100 por 1000 te da 100.000, ¿sí? Entonces, bueno, desde diferentes formas de conversión las tenés ahí. Nosotros vamos a usar el pascal, porque una atmósfera, o sea, la unidad internacional que exhibe lo que es las fuerzas en newtons, que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, la superficie de metro cuadrado es pascal, ¿sí? Todas las demás existen porque, bueno, los instrumentos a veces vienen en PSI, y PSI ya sabes que es pulgada, o sea, pounds por cada libra, ¿sí? Por cada pulgada cuadrada, ¿sí? Así que, bueno, es una forma alternativa de medir presión y a veces lo vas a encontrar en los relojes que miden presión o mismo cuando vas a cargar tu goma a la estación de servicio, te tiran en PSI, ¿sí? No te tiran en pascales. Y bueno, pues tiene que ver con que dónde fabrican los instrumentos, ¿no? Bueno, convivimos con eso, por eso hay que tener idea, ¿no? Entonces, el principio de la hidrostática te dice que la presión va aumentando conforme vos vas yéndote más adentro, más en profundo de un fluido, ¿sí? Mientras vos más profundo estés en un fluido, más presión va a ejercer toda la columna de aire que está arriba tuyo. Columna de fluido, columna de agua, lo que sea. A veces Sí, me confundo y digo agua o aire, pero se entiende que es cualquier fluido, ¿no? ¿Sí? sí. Entonces, un poco en el video les mostraba que eso sale de aplicar Newton, ¿no? Supónganse que yo tengo acá una determinada superficie, ¿sí? Y quiero saber qué presión hay ahí, qué presión se va a ejercer ahí, o sea, que yo pongo un cuerpo ahí, qué presión va a sentir a este nivel, ¿sí? Entonces ahí tengo un área acá, ¿sí? Y voy a tener el peso de toda esta columna, ¿sí? Esta columna que tiene una altura determinada, ¿sí? Esta altura determinada, acá el libro te lo pone que es, bueno, hay que hacer una diferencia entre la altura hasta el fondo y la altura hasta arriba de todo, ¿sí? Bueno, pero sabes que es, digamos, una altura que ese sistema de referencia es arbitrario, ¿sí? Aparte, vos tenés sobre la superficie una presión. ¿Qué presión? O sea, ¿quién está afuera? Aparte de estar si vos estás sumergido en esa pileta, ¿qué otra presión La existe? la atmósfera. La atmósfera, ¿sí? Está la presión atmosférica. Y es un escalar la presión, entonces se suman las presiones, ¿sí? Se suman sin mucho cuidado, porque cuando son vectores tenés que tener cuidado del tema de la dirección de cada vector. Acá como son escalares, dale para adelante. Son presiones, así que vos ahí podés operar tranquilo, ¿sí? Entonces, la presión la presión en ese punto, la presión en este punto que está acá, ¿sí? Sí, sí. Va a ser igual a la presión atmosférica más la presión de la columna de agua, ¿sí? La presión que ejerza el Ujú. fluido, ¿sí? Sí. Acá, atmósfera más la presión que ejerza el fluido.
¿sí? La presión en este punto que está ahí, ¿sí? Y bueno, la presión, nosotros habíamos hablado que es fuerza sobre superficie. Lo que estás viendo entonces ahí que en realidad la fuerza que es el peso de la columna de aire, ¿no? Eso es un mg sobre sobre la superficie que es ese área que sería la de un círculo, ¿sí? Y habíamos dicho que densidad, acá voy a tratar de hacer densidad diferente al peso, a ver si la puedo dibujar, como ¿no? La dibujo un poquito más para que no se me confunda la P con la ρ. M, masa sobre volumen, ¿no? Entonces yo masa la puedo expresar, por lo tanto, como, Volumen por... claro, densidad por volumen, ¿sí? O volumen por densidad. Sí, sí. Entonces esto te queda que densidad por volumen por G sobre superficie. Bueno, pero a su vez, yo tengo un cilindro, ¿no? El cilindro este que estoy calculando es el fluido que tengo, hasta la porción de fluido a la cual tengo encima. Ese Sí. fluido es un cilindro cuyo volumen es área por altura. ¿Están de acuerdo? Sí. Volumen es igual a área por altura. Más que el área será pi por radio al cuadrado, no importa, es el área, ¿sí? Para no estar ahí pensando qué tipo de forma tiene. Es un volumen de ese cuerpo, ¿sí? Entonces acá me queda así, ¿no? Me queda la densidad por área. Bueno, superficie sobre, vamos a hacer superficie, en vez de área, vamos a llamarlo acá. Vamos a llamar las cosas igual. Volumen igual a superficie por altura, ¿sí? Acá habría una superficie y acá habría una altura. Entonces te queda que la presión que ejerce el fluido, aparte de la atmosférica, es, acá se te cancelan las superficies, es densidad por altura por G. Entonces te queda que acá la presión es la presión atmosférica más densidad por G por H. ¿Sí? Y así puedes calcular la presión atmosférica también, ¿no? Si te digo, si vos pensás que la única presión es esa, el único, o sea, esto acá lo que te dice es, si hubiese una presión adicional, el P0 es como si hubiese una adicional, ¿no? Una presión adicional. Pero si no la hay, que decís, bueno, toda la presión se ejerce por la columna, hay una sola columna de fluido. Este término te ayuda a calcular. Y bueno, si fíjate, la densidad del aire por G, por la altura, que serían en metros, ya te daría la presión atmosférica también, ¿no? Sí te pediría que calcules la presión atmosférica de esta manera. ¿Está bien? O sea, esto lo que te dice es cuál es la... Vamos a escribir la formulita, la tenés acá. No, no la escribamos, la tenemos acá. Esta. ¿Sí? Te dice entonces cómo es la presión si tenés una presión ya de partida y una presión que depende de la profundidad en la que estás en un nuevo fluido. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Como que estás sometido a la presión de dos fluidos. Uno que sería, si querés, acá en común se usaría el aire y otro fluido que Sí. podría ser el agua. ¿Sí? Entonces, Sí. la diferencia de presión es lo que estamos viendo acá, ¿no? La diferencia de presión sería ese término, el módulo de ese término, ¿no? Ujú. ¿Sí? Que Sí. menos tiene que ver con el sistema de referencia que usás, ¿sí? Y que te dice ahí, la presión es mayor en un nivel más bajo. Mientras más profundidad estás, ¿sí? Más presión, ¿no? ¿Está bien? Profe, disculpa. Sí. Eh,
tenés dos objetos así distintos, ¿no? Que su aerodinámica, o sea, la superficie es distinta, pero los sumergí a la misma profundidad. Van a sentir distinta presión, ¿no? De la atmosférica y la del agua que le hace. O sea, si vos tenés un cuadrado y vos tenés una esfera, Sí, y los dos están sumergidos en este vaso, ¿esa es sí, tu pregunta? En un vaso claro, pero así, su o me estás superficie es preguntando distinta. que van a sentir diferente presión por la forma. Por la forma y ponerle que tenga distinta masa. Bueno, O todos sienten lo mismo. la presión que ejerce el fluido va a depender de la profundidad y nada más, no de la forma. Porque mira, acá Claro, no es la Pascal te forma. dice, bueno, acá el fluido, acá y acá, el cuerpo es sometido a una presión, a izquierda y derecha, porque lo que hace el fluido es apretar, ¿sí? Sí. Un fluido nunca puede tirar, solamente puede empujar, ¿no? ¿Están de acuerdo? Empuja Mm, y a lo sumo comprime más o comprime menos a un cuerpo, ¿sí? Pero no lo puede alargar, no tiene una fuerza alargadora, sino que la presión se debe a choques de las partículas con la superficie. ¿Sí? Entonces, un choque lo único que puedo hacer es aplicar normales. ¿Sí? Los normales solamente pueden empujar. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo acá es que al mismo nivel, ¿cuál es esa presión? ¿Sí? Si uno mira, bueno, miro este nivel, a ese nivel, ¿qué presiones hay? Bueno, a ese nivel hay un poquito menos de presión que un poquito más abajo. Acá habría un poquito más de presión. Eso estamos. A ver si me fue la flecha. A ver, vamos a dibujarla de vuelta. Acá habría un poquito más de presión de los dos lados. ¿Sí? Eso es lo que dice el principio de principio de dinámica. ¿Sí? ¿Por qué no se mueve izquierda y derecha el cuerpo? Y bueno, porque están en la misma profundidad. O sea, las fuerzas esas se cancelan entre sí. ¿Está bien? Las fuerzas que se ejercen hacia adentro del cuerpo se cancelan entre sí. ¿Está bien? Se ejercen las dos caras. Es simétrico. ¿Estamos? También va a pasar en la esfera. Lo que estamos viendo es, a medida que voy descendiendo, cada vez tengo más columna de fluido encima. O sea que claro. la presión en cada punto, a medida que me voy sumergiendo, va aumentando. Eso es lo único que estamos diciendo. ¿Sí? Mm, La forma del cuerpo en sí, eh, en qué puede hacer? Los cuerpos tienen una dimensión determinada. Yo puedo ir recorriendo la profundidad a la que está cada cuerpo, ¿sí? Y listo. Después vamos a ver que la diferencia de presión, se termina viendo más presión abajo, en la cara de abajo, que en la cara de arriba, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Están de acuerdo que abajo hay más presión que arriba? ¿Sí o no, no? ¿por qué? ¿Por qué? Porque está más profundo la parte de abajo, ¿no? Entonces eso hace que haya una fuerza de flotación, Claro. la que se llama fuerza de empuje. ¿Sí? Pero después eso lo vemos. Pero primero estamos viendo que la presión se incrementa acorde uno va sumergiéndose en un fluido. ¿Sí? Claro. No sé si quedó Yo pensaba respuesta. que, ¿Qué yo pensabas pensaba, vos? no, que ponerle el cuadradito ese que hiciste a mayor área de apoyo de base, cuando entra en el agua hace más presión porque es más grande su superficie. Bueno, vas a tener mayor, vas a tener la misma presión porque la presión depende de la profundidad. ¿Sí? La misma presión. Si tenés la presión, lo que te dice, lo único que te dice la presión es que es cuánto es la fuerza por cada unidad de área. ¿Sí? Claro, ¿Está bien? sí. Entonces, si vos aumentás el área, también aumenta la fuerza. Entonces, esa compensación se van compensando, ¿no? Ahí está. No es una relación Hace más que... fuerza. Mm.
Bueno, después entonces la formulita sería esta, la importante, la presión en función de la profundidad. Sí. Bueno, vos cuando tenés vasos comunicantes, ¿alguna vez vieron a los albañiles usar este sistema para medir el nivel? Sí, vos sabés que hace una semana atrás me lo preguntaba. Bueno, ¿qué se No, no, observa? porque Agarran una manguera. en algunos laburos la uso y siempre pensé, digo, el que inventó esto se llenó de plata. Seguramente fue inventada muchas veces esto. ¿Sí? Porque es viejísimo, ¿sí? Claro. Entonces, cuando algo es tan fácil de hacer y muy útil, en general en la historia de la humanidad se da que lo inventan diferentes civilizaciones y nunca se sabe quién, ¿no? Bueno, el nivel, o sea, lo que te está diciendo acá es, como todas las partes están sometidas a la presión atmosférica, están sometidos a igual presión, vas a tener la misma altura en todas las columnas de agua, sin importar, fíjate que una está inclinada, una está ahí enrollada, una tiene forma rara, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí, Bueno, si vos querés, si vos querés ser albañil y querés tener idea de cuál es el nivel, vos querés saber, no sé, estás haciendo una vereda y querés darle caída, o estás haciendo un techo y querés darle caída, querés saber, bueno, pero ¿de dónde empiezo a medir? El piso está irregular. O sea, no puedo solamente tener en cuenta el piso, porque el piso ya puede estar irregular. Bueno, si vos querés tenerla horizontal, ¿sí? La idea mm, es una forma excelente de lograrlo, ¿sí? Con una manguera transparente sí. lo podés ahí tener el nivel, ¿sí? Eh, el principio de Pascal se usa para la prensa hidráulica, ¿sí? Son estos temas, muchos temas son de secundaria, ¿no? ¿Vieron? Pero vieron que por eso lo repasamos rápido, ¿no? Eh, ¿Cuál es la idea? Los sistemas hidráulicos son muy utilizados, ¿no? Porque lo que te permiten hacer es lograr amplificar la fuerza, porque lo que usan es las diferencias de superficie, ¿sí? ¿Alguien me quiere explicar la prensa hidráulica? ¿Cómo funciona? Si quieres sacar la animación. ¿Qué te dice el principio de Pascal? Si vos aumentás la presión en un punto, esa presión aumenta en todos los puntos del fluido. ¿Está bien? Entonces, si el pistón se aumenta una presión ahí, esa presión se traslada al punto a punto del cuerpo. Hay una parte que es móvil, que es la parte de otro pistón. ¿Sí? Entonces, existe la misma presión en el pistón pequeño que en el pistón grande. Pero la diferencia es que uno tiene mucha mayor superficie. ¿Sí? ¿Está bien? Y como la presión es igual en ambos puntos, se tiene que mantener la relación, ¿no? Si aumenta la superficie, si aumenta el área, para que la presión sea constante, sea la misma, aumenta la fuerza. ¿Sí? Porque es una división. Si se duplica A, también se tiene que duplicar la fuerza para que la división te siga dando la misma presión. ¿Sí? Entonces, si el área es el 4 veces mayor, la fuerza va a ser 4 veces mayor. Como ustedes ven, el recorrido no es el mismo. ¿Sí? La cantidad del desplazamiento vertical del pistón no es el mismo. ¿Sí? Porque, bueno, desplazás el mismo volumen también. El volumen se conserva. Por lo tanto, como aumentás el área, la altura disminuye. ¿Sí? Y todo es calculable. Todo es fácil de calcular, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, son. Si el volumen es. Si el área es 4 veces mayor, la altura que se desplazará el émbolo más grande también va a ser 4 veces menor. ¿Sí? ¿Está bien?
Bueno, las primeras formas de medir presión se basaron en lo que hablábamos antes, en el principio de hidrostática, ¿no? Que si vos querés conocer la presión, por ejemplo, de una cámara, podrías conectarla a esta manguera, a la manguera del albañil, ¿sí? Y levantar una de las ramas hasta que quede igualado. ¿Por qué? Porque el peso de la columna de agua que levantás va a igualar a la presión que ejerce el globo, ¿sí? Entonces, esa diferencia entre las dos columnas de agua en altura, vas a poder obtener la presión que ejerce la cámara esa, ¿no? Sí. ¿Está bien? Y una forma de medir la presión atmosférica es este tubo de Torricelli, un barómetro de mercurio, ¿sí? Suponete, yo en el video te explicaba con agua, porque capaz es más fácil de entender. Si vos tenés un tubo de agua, ¿sí? Suponete que tenés 15 metros, ¿sí? Guay. Bueno, 15 metros. Un tubo de ensayo de 15 metros de altura, ¿sí? Poner que es de vidrio, ¿sí? Un poco, total como podemos imaginar cualquier cosa, ¿sí? Ahora, lo tapás, está al borde lleno, ¿sí? Acá está Sí. al borde. Lo tapás, ¿sí? Lo das vuelta, ¿sí? Y si querés, ya acá tenías un poco de recipiente de agua, lo tapás y le abrís, le sacás la tapita bajo de ya sumergido. Entonces, lo que se observa es que la columna de agua empieza a bajar, ¿sí? Empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, hasta llegar a 10 metros. Y no baja más. Me decís, ¿por qué no se vació todo? ¿No? Es Y probable que un poco se te rebalsó el otro. bueno, subí las. Pará. Ahí Hasta que se niveló esa presión. ahí te modifico. Ahí te modifico. Ahí está. O sea, acá está sumergido, ¿sí? Se vació toda esta parte. Toda esta parte se vació. Bueno, ¿qué presión tenés acá adentro? Ahí, ¿qué presión tenés? ¿Existe, hay un gas ahí adentro? Porque la presión la ejercen los fluidos, ¿no? ¿Hay algún gas ahí adentro? No es que entró burbujas, no entraron burbujas de afuera. ¿Se dan cuenta que no hay nada ahí adentro? Sería una forma fácil de hacer vacío. Sin una bomba, ¿sí? Ahí no hay nada, no hay gas. Si no hay gas, no hay presión. Si no hay ningún, digamos, no hay ningún gas porque no dejé que entre, ¿no? El aire, fíjate que yo al llenar todo este vaso, este tubo, desplacé todo el aire. Cuando lo tapé, listo, no había más aire adentro. Y esta columna bajó, 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 entonces acá adentro no hay presión atmosférica, ¿sí? ¿Ningún tipo de presión? No hay presión por ningún gas. Habrá presión un poquito porque el vapor de agua, Mm. se con- hay va- el líquido se transforma en vapor de agua, ¿sí? Sí, sí. Ese sería el problema de usar el agua. Pero si usas mercurio, bueno, te aseguras que eso es mucho menor, ¿no? Pero siempre los materiales tienden a convivir en diferentes estados, ¿no? Ya sabes que cualquier líquido se evapora, ¿sí? Pero sí. Bueno, pero eso harías que aumente un poquito la presión. Pero tampoco tanto, ¿sí? Tampoco tanto. Mm. Ahora, ¿cuál es la presión que está afuera? La presión atmosférica. Acá está la presión Sí, atmosférica, sí. ¿sí? Entonces, ¿por qué baja hasta 10 metros? Porque era habíamos dicho que 10 metros. 10 metros, en el video habíamos calculado, que 10 metros era la profundidad necesaria la profundidad necesaria
de agua para igualar la presión atmosférica. 10 metros de profundidad de agua alcanzan para igualar la presión atmosférica. O sea, si te metes en una bañera, en una pileta que tiene 10 metros de profundidad, a los 10 metros estás sometido a 2 veces la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque es una por el aire y otra por la pileta. ¿Sí? Entonces, 10 metros, ¿por qué 10 metros? Y bueno, por la densidad del agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, por 10 de G y por 10 de altura. 1000 por 10 por 10 te da 100.000 pascales. ¿Sí? Entonces, si llega a haber más presión atmosférica, ¿qué va a pasar? Si un día aumenta la presión atmosférica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si llega a aumentar? Si un día ese día te levantás en vez de con 1013, 1020 hectopascales. ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Y te sentís mal. No, pero con el. No sé para dónde querés ir. Con este barómetro. Con el barómetro. El agua debería subir. El agua debería subir, el nivel sube, exactamente. Sí. Y si la presión baja, la presión atmosférica baja, el barómetro debería bajar de nivel, ¿sí? Claro. ¿Está bien? Sí. Claro. En vez de agua se usa mercurio, porque justamente con primero es 13 veces más denso, con 76 centímetros alcanza. 77 centímetros de mercurio alcanza para igualar la presión atmosférica, ¿sí? Así que más o menos la presión atmosférica vas a ver que a veces te la tiran con eso, ¿no? A veces en las otras unidades la presión atmosférica la puedes ver así, como 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Por qué se nació esto? ¿A quién se le ocurrió esto? A Torricelli. El problema, y acá les propongo lo siguiente. Hay una buena imagen. Si vos tuvieras un vaso, ¿sí? A ver. Y lo tenés una bombilla, Sí. ¿sí? Un vaso lleno de agua, por favor, ¿sí? Ponele que es agua. Falta Miriam acá. Falta, sí. Un vaso lleno de agua, ¿sí? Y ponele que acá tenés, no sé, por decirte, a Superman. Y le decís, bueno, tomá este mate. Y la pajita tiene 10 metros. 20 metros. Ah, Ah, 20. mierda. La pregunta es, Superman, ¿puede tomar o no el mate? Superman. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? No, vale cualquier tipo de respuesta, dale. La respuesta No, más es- ingeniosa gana. ¿Va a poder tomar ese mate o no? No. Vos, Fernando, Una pensás que sí, es Superman. Es como tu ídolo, decís, es Superman, ¿cómo no va a poder? Ni Goku. De un suspiro nomás, se toma todo el agua. ¿Sí o no va a poder? ¿Qué opinan? Si es Superman, a lo sumo puede hacer un vacío ideal. ¿Sí? Y bueno, si hace un vacío ideal, ¿el agua hasta dónde va a subir? Hasta los 10 metros. Hasta los 10 metros. ¿Sí? Entonces ese mate nunca lo va a poder tomar. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Está bien? Digo, esto nació históricamente porque se quería bombear el agua Sí, sí. de las minas, ¿sí? Y bueno, este método no funcionaba, ¿no? Que ponías la bomba arriba de todo y querías hacer vacío desde arriba para sacar el agua, no funcionaba. Porque ya más de 10 metros no te la levanta, ¿no? Entonces, bueno, tuvieron que idear otros sistemas, poniendo las bombas abajo o poniendo depósitos intermedios, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, no era el problema de la bomba, no es el tema ese, ¿no? ¿Cómo se hace una bomba? ¿Cómo sería entonces el funcionamiento de una bomba?
una bomba de vacío. ¿Qué tiene que hacer una bomba de vacío, básicamente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tiene una válvula de retorno. A ver, dale, un poco más, descripción un poquito más detallada. ¿Qué hace una bomba de vacío? Un poco más Succiona. elemental. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo básico, decime lo básico, la definición de una bomba de vacío. Succiona, tiene que succionar. ¿Qué cosa? La presión que tiene adentro la saca, o sea. Pero un poquito más, no. Te falta decirme qué sería el vacío. ¿Qué es eso que saca la presión? Bueno, pero ¿cómo hace? Una bomba de vacío es simplemente una hélice, que vos decís también, una hélice que lo que hace es transportar las moléculas de aire desde adentro hacia afuera. ¿Sí? O sea, Sí. va girando, ¿sí? Va girando. Y tiene una forma, esto, así, ¿no? Como una especie de hélice, es un corte, ¿no? Sí, Acá sí, debe ser tenés. como la de la bomba de agua. Sí, 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 sí. Entonces, acá tenés, esto es el recipiente, ¿sí? Sí, la entrada está de frente. La entrada, acá está acá, ¿sí? Entonces, bueno, esto sería parte de todo dentro del recipiente, ¿no? Y vos querés que salga para afuera, desde afuera, ¿sí? Bueno, lo que tenés que hacer simplemente es extraer, lograr que haya un transporte neto de las partículas de gas de afuera, de adentro hacia afuera. Vos tenés que lograr que de alguna manera, ¿no? Cuando esto gira, ¿sí? Disminuir la cantidad de partículas adentro. Ya con disminuir las partículas adentro se dice que ya hay vacío. No es un vacío perfecto, pero disminuís la presión, ¿sí? ¿Está bien? Simplemente tenés que sacar las partículas de aire porque son las responsables de la presión, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, esto le contaba cómo es el método que usan los manómetros. Es una espiral, ¿sí? Que cambia su estructura en función de la presión a la que recibe. O sea, no tiene paredes rígidas. O sea, puede cambiar es como una especie de resorte, pero que es hueco y que el gas hace que se deforme. Mientras más presión hay adentro, más se estira y esa Ah, aguja hace que es se un mueva. cañito enroscado eso, no Claro, es. sí. Bueno, principio de Arquímedes. Como habíamos charlado antes, se ejerce mayor presión desde abajo que desde arriba, y eso ya que es una fuerza neta, un impulso hacia arriba. ¿Qué te dice Arquímedes? Arquímedes pensaba 200 años antes de Cristo, ¿sí? Vivía en Sicilia. ¿Cómo? Vivía en Sicilia, que uno dice vivía en Siracusa. Bueno, pero si Siracusa es Sicilia hoy actualmente, ¿sí? La isla de Sicilia en Italia. Y el tipo tenía que descular si una corona estaba hecha de oro o no, estaba hecha de una aleación. Si había sido adulterado la materia prima para hacer esa corona. Entonces, como el cuerpo no tenía una forma regular, no podía calcular el volumen y medir. O sea, medir la masa era fácil, una balanza. Pero medir el volumen no es fácil. ¿Cómo haces para medir el volumen de un cuerpo irregular? Bueno, lo que se le ocurrió a él es sumergirlo. Sumergirlo y calcular el volumen de ese fluido desplazado, ¿sí? Y él se dio cuenta, aparte, que podía sumergir la balanza entera también, ¿no? Bueno, se dio cuenta que el agua empuja, ¿sí? Sí. Básicamente. Se va a cortar y así que lo explicamos